Muy buenos días ahora a puertas de nuevos aires de año nuevo, aire nuevo de nuevo año para toda la humanidad. El tiempo pasa y espera la eternidad. Y para este mensaje, reflexión, meditación, exposición, no sé cómo llamarlo, esta disertación sobre la palabra de Dios, sobre el personaje del único que hay que hablar, del personaje Dios hecho hombre. Y tengo un título curioso que amerita una editorial explicativa: Ovejas, palomas y serpientes. ¿Cómo lo escuchó? Ovejas, palomas y serpientes. Y eso tiene que ver, como introducción de este tema, un poco surrealista este título. Tiene que ver con la situación que vive el mundo actualmente. Voy a darle la fecha. Estamos a 8 días de terminar el año 2021, un año históricamente y universalmente conflictivo, de incertidumbre, de pandemias, de gobiernos, revoluciones, guerras, rumores de guerras, sonido de sables, amenazas, economías tambaleantes, contracciones en la bolsa universal, angustia en las gentes, toda cabeza está loca y todo corazón doliente, antifaces humedecidos por el llanto. ¿Para dónde va todo esto? Y mire el título: Ovejas, palomas y serpientes. ¿Por qué ese título? Como introducción, y al final volveré sobre él. Les invito en este mensaje de fin de año, inicio de nuevo año, a escuchar con atención lo que la Biblia dice. La Biblia, en Isaías 46:10, el profeta dice que Dios ha contado el final de la historia desde el principio de ella. Repito, Dios ha contado el final desde el principio. Isaías 46, 9 y 10. Dios, el Eterno, que nos visitó en Belén, no hay otro, y anunció lo que vendrá en el porvenir desde el principio de la historia. Quiero decir una cosa, también suena surrealismo o realismo mágico. Si usted no conoce la profecía, los profetas, la Biblia y la revelación de Dios por el Espíritu Santo a través de su palabra eterna, cielo y tierra pasan, la palabra de Dios permanece para siempre. Se seca la flor y se marchita la flor y se seca la hierba. La palabra de Dios es permanentemente fresca. Si usted no tiene un punto de vista profético, bíblico, una cosmovisión bíblica de la historia, quiero decirle que no sabe el futuro ni la eternidad, no sabe nada. Ovejas, palomas y serpientes. En el capítulo 10 de Mateo, como introducción, Jesús inicia su trabajo evangelístico. Jesús es un maestro, sabe. Yo creo que Jesús como profeta era el más iluminado, como maestro era el mejor pedagogo y como conocedor de misterios, el más profundo de los cabalistas, conocía todos los misterios. Y usted ha vivido de espaldas al mensaje de Jesús, por lo tanto no tiene ni profecía, ni visión, ni conocimientos profundos. Cuando los discípulos asombraban por su elocuencia
por su razonamiento, por su denuedo, al exponer las verdades trascendentales, la gente se preguntaba y los veía, ¿no son estos gente del vulgo y sin letras? ¿Cómo es que saben tanto? ¿No son estos pescadores, campesinos y gentes normales y corrientes? ¿De dónde tanta sabiduría? Pues bien, usted puede tener mucho conocimiento humanístico, y si desconoce aquel que revela al final desde el principio, desconoce los profetas videntes, visionarios, que revelaron cosas maravillosas, y espaldas a Jesús, el maestro que descendió del cielo para enseñarnos, usted es presa fácil, bocado de pan para el engaño del mundo del siglo XXI. Y todo lo que vemos es un engaño. La geopolítica, la economía, la mal llamada ciencia. Qué bueno terminar el año dejando que esa estrella que iluminó el oscuro firmamento en la primera Navidad, que apuntaba a Belén, donde estaba el bebé, el Salvador y el Mesías, lo ilumine usted. Qué bueno que esa luz que apareció en el lejano oriente, trayendo sabios astrónomos hasta Belén, guiándolos por el camino, le guíe a usted en la oscuridad de este siglo XXI. Y que el mensaje, que esa luz peregrina en el firmamento universal, guió los sabios, le dé el mensaje que los sabios recibieron. Ha nacido el Salvador. Gózate y alégrate. Hoy le ha nacido al mundo un Salvador. Luz, guía y mensaje. No vivas más en tinieblas. Resulta que en Mateo capítulo 10 Jesús empieza dando el diagnóstico. La gente está, voy a decírselo exactamente, vio a la gente después de recorrer ciudades y aldeas 9:35. Entonces les predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la miseria y de la explotación que está este mundo. El evangelio del reino, escúcheme, salga de este mundo convulsionado y violento, donde hay muerte, corrupción y engaño, y venga al evangelio del reino, sin dolencias emocionales, sin enfermedades físicas. La gente que vio a Jesús durante su recorrido le dio el siguiente diagnóstico: desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. No hay más fácil presa de los lobos rapaces que las ovejas sin pastor. Venga el pastor y obispo de sus albas, que nació en Belén y partió a la historia. Venció la muerte y vuelve a reinar el reino de Dios, y su reino no tendrá fin. Cuando vio ese diagnóstico dijo: voy a enviarle predicadores, maestros, pastores, exhortadores. Y eligió a 12 y les dio la misión de los 12. Les dijo: vayan a predicar. Y en el capítulo 10, verso 16, les dice: los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y eso es lo que hemos vivido, señores. El que odien la Biblia, la persigan, la queman, la difamen. El que odien la iglesia, la persigan, la difamen. El que odien los cristianos, el que odien los valores, la ética, la moral, la familia, el papá, la mamá, el patriarcado, el matriarcado. Los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y así ha sido desde ese tiempo.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ovejas, serpientes y palomas. Ese es el papel que nos toca en medio de esta sociedad. Ovejas. Estamos siendo perseguidos por los lobos, que los lobos atacan a las majadas en la noche. En la noche. Porque los lobos son amigos de las tinieblas. Todo lo oscuro, todo lo secreto, todo lo clandestino, todo lo mentiroso, todo lo oculto, secreto, clandestino, mentiroso, tiene un lobo mentiroso desde el principio de la historia. Mintió a Adán y lo engañó. Y ese engaño hasta hoy está vivo. Qué tristeza. Ven a Jesús, que la luz de la estrella te guíe hasta el pesebre de Belén, para que dejes de estar hechizado por las tinieblas y el aullido de los lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Serpientes. La serpiente es un animal astuto. Hay que ser astutos. Discierna las noticias. Todo tendenciosamente es hacia el mal. ¿Cuál es el mal? En contra de los principios, la ética y la moral. Discierna. Droga, aprobamos la droga. Dosis personal, la aprobamos. Enriquecimiento de uranio para que haya más, aprobado. Escúcheme. No moral ni ética, libertad sexual, LGTBQQQ+++, aprobado. ¿Por qué razón el mundo que está debatiéndose entre la pobreza, la miseria y la pandemia está imponiendo abortos, eutanasias e ideologías de género? Discierna, aúllan los lobos. Va a entrar un nuevo año. Espero que la luz del Maestro Jesús, a través de su palabra, que no se marchita, ni deja de reverdecer, ilumine su alma y se zafe y se libere del engaño de este mundo. Hágale. Pero sobre todo, la serpiente tiene un sistema de visión infrarrojo. Y cuando a mí me dicen que Dios envió a sus creyentes a predicar en un mundo lleno de lobos, me está diciendo que como oveja soy amenazada. Pero me dice, tenga la capacidad de visión infrarroja en medio de las tinieblas como lo hacen las serpientes. Y con el conocimiento bíblico y la luz del Espíritu Santo, los creyentes en Jesús desarrollamos los infrarrojos del Espíritu Santo para discernir en medio de las tinieblas la luz. Qué bueno que para este año que viene desarrolláramos el discernimiento del infrarrojo para poder discernir entre las tinieblas el engaño de este mundo. Y sean sencillos como palomas, dice. Y entonces yo estudié características de las serpientes y de las palomas. Las palomas tienen un gran sentido de orientación. De allí que hay palomas mensajeras, que son capaces de volar más de 1000 kilómetros para llevar un mensaje. En este mundo nos dejaron en medio de lobos como ovejas. Nos dejaron con la habilidad del Espíritu Santo para mirar dentro de las tinieblas del engaño y con la sencillez de la paloma, que tiene un sentido tremendo de orientación, que tiene un sentido maravilloso de vuelo veloz. Son capaces de hacer crucerías migratorias de 1000 kilómetros. Y sobre todo, qué curioso,
tienen en la pareja su prioridad. Los estudiosos de estas aves dicen que son fieles a una pareja. Y si mueren, no tienen otra. En este mundo, mis queridos, y yo ya estoy hablando como que si fueran las conclusiones, pero no, déjenme, yo le desarrollo el tema. Estoy tomando Mateo capítulo 10, donde Jesús da el diagnóstico, la gente está desesperada y necesitan guías. Elige 12, les da la misión y les da advertencias. Los van a perseguir como a una oveja la persigue el lobo. Muévanse como una serpiente que es capaz de ver en las tinieblas y sean sencillos. Oriéntense, vuelen velozmente y fieles en la familia. Defienda a su familia, defienda a su familia, defienda a su familia. Las constituciones de los países están acabando la familia, sacando a Dios de la ecuación. Defienda la palabra, defienda la ley, defienda el derecho, defienda la justicia, defienda la constitución, defienda la familia, defienda la familia. No haga más el año entrante, pero no haga menos. Sí, ya parecen conclusiones. Bueno, persecuciones. Y ahí nos advierte, las familias se dividirán, porque todos quieren correr desenfrenadamente en las ideologías de hoy. Y nosotros vivimos parados en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús y su palabra, lo vidente, lo futuro, lo prometido, lo profetizado y lo que se cumple. No corremos con ustedes en este desenfreno de anarquía y de pérdida de valores. No. Bueno, una introducción como para una clase de zoología. ¿Qué más características tiene la paloma? Es un animal alado que dicen ellos, símbolo de espiritualidad. Qué bonito. Sea como una paloma, orientada, veloz, espiritual. Las palomas están por encima de los instintos, son fieles a su pareja, simbolizan elevación, simbolizan despertamiento espiritual, simbolizan liberación de la esclavitud, simbolizan paz, simbolizan, en una palabra, desprendimiento de los valores de esta sociedad que va de mal en mal y de peor en peor. Versículo 16, capítulo 10 de Mateo. Vienen persecuciones, dice Jesús. Ustedes son ovejas en medio de lobos. Miren bien en las tinieblas, como la serpiente, y vivan con valores familiares y espirituales, bien orientados como las palomas. Guárdense de los hombres. Los entregarán a los jueces, los azotarán, los llevarán ante gobernantes, políticos, reyes, ONGs, por causa del testimonio de Jesús. Y cuando los entreguen a esos líderes antiéticos, la mayoría, no tengan miedo. El Espíritu Santo les dará palabra. Hasta entre la familia, un hermano entregará al otro hermano a muerte y un padre entregará al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres. Todo se está viendo. Por causa del nombre de Jesús vamos a ser perseguidos, aborrecidos. Aguante un poquito más, que ya estoy escuchando las trompetas celestiales
y los cascos del corcel blanco de Jesús en las nubes del cielo. Cuando los persigan en una ciudad, váyanse a otra. Si a Jesús lo persiguieron, no espere usted cosa menor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Y si al padre de familia, al maravilloso Jesús lo llamaron Belcebú, pues cuánto más a los de su casa. Estoy dándole en primer lugar una larga introducción para que fortalezcamos nuestra vida. Pero aquí viene el tema. Váyase un poco más atrás a Mateo capítulo 2, que es los textos de la Navidad, la visita de los Reyes Magos. Y yo quisiera en esta exposición bíblica, un poco salida de todos los formatos y de la rigurosa homilética, abrir mi corazón y decirles una cosa. Dios se mueve haciendo su voluntad perfecta en este mundo de tinieblas, de lobos. Dios se mueve haciendo su voluntad porque dijo el final desde el principio, en medio de las circunstancias de este mundo que nos ha tocado vivir, tan lleno de contradicciones, de violencia, de corrupción y de terrorismo. Como decía una ancianita que conocí, y de verdad que es una linda frase, sencilla, como la ancianita que la dijo. Joven, me dijo un día, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Queriendo decir la ancianita que Dios, el eterno y amoroso que nos visitó en Belén para salvarnos, escribe su voluntad derecha en los torcidos renglones de la historia del hombre que le ha dado la espalda. Tranquilos. Yo no sé si se transmite confianza a pesar de las circunstancias. Se transmite seguridad de la voluntad de Dios a pesar de los torcidos renglones de esta sociedad del siglo XXI. Dios, el amo de la historia, que la partió en dos. Dios, el que interviene en la historia, por eso escogió un pueblo. ¿Cómo puede Dios intervenir en la historia, Pastor Brown? Muy sencillo. Escoge un pueblo, como todos los pueblos. Le da una ley, como todas las constituciones y leyes de todos los pueblos, naciones, que creo que son 198. Y les da un territorio, la tierra prometida. Escoge al pueblo de Jacob. Forma cambiándole el nombre de Jacob por Israel. Les entrega estas leyes. Esto es Torá, esto es instrucción, esto es ley. Y les dice, la tierra de ustedes será la mal llamada Palestina, que es la tierra de Canaán, así es el nombre original. Y hoy, después de 5,000 y pico años de historia, 3,300 años después de haber entregado la palabra, ahí está el pueblo, las tribus de Jacob, el mismo, hablando hebreo. Ahí está la misma ley, la Torá. Y ahí están en el mismo territorio que no les será quitado. Capital, Jerusalén. Señores, dura cosa es dar coces contra el aguijón.
No le dé cosas, que se hace daño usted. Y Dios escribe derecho en los torcidos renglones de los Herodes. Y Dios escribe derecho en los manipulados renglones de los Pilatos, de los Caifás. Y Dios hace su voluntad en medio de la arrogancia del imperio romano, que lo crucifica y lo libra de la muerte con su resurrección, y vendrá a establecer su reino, y su reino no tendrá fin, y será pronto. Los mando como ovejas en medio de lobos. Sepan mirar con infrarrojos en medio de las tinieblas, y conserven el hogar, la orientación, la espiritualidad y la paz como la paloma. Mire usted, capítulo 2. Llegaron los sabios del oriente, capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén, en el tiempo del famoso rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. ¿Por qué no haces lo del sabio, hermano, hermana? Vente desde el lejano oriente a adorar, porque hubo luz en el firmamento. Verso 3. Herodes oyó eso de los sabios que llegaron a Jerusalén y tembló. Y Jerusalén se conmovió con esa noticia. ¿Cómo así que llegó un rey? Que nació un rey. Convocaron a un sínodo, consejo de seguridad, hizo Herodes. Llegaron los principales sacerdotes, los que conocen la ley, la constitución, los escribas, los pensadores, los filósofos, y les preguntó Herodes: ¿dónde habría de nacer ese tal Mesías? Ellos consultaron: señores, el que vive de espaldas a esto está en total ignorancia, engañado y fácil presa, pan de fácil comida. Por eso lo cogen esas ideologías y les voltean el mojín, como dicen los españoles. Bueno, nosotros leemos en los textos, dijeron los sabios, que en Belén de Judea, porque el profeta ya lo había anunciado, Miqueas lo había dicho: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador. ¿Sabe qué necesita el mundo ahora? Un guía, un guiador. No necesita más. Pero un guía confiable, como Jesús. De ti saldrá un guiador que apacentará. ¿Sabe qué necesita el mundo? Alguien que nos apaciente, no que nos explote. Necesitamos un apacentador pastor, no un vaquero con látigo. Escucharon los de los regímenes, ¿sí? Los progre. No se necesita un dictador con látigo, se necesita un apaciguador para que trate bien un pueblo. Entonces Herodes, renglón torcido, llamó en secreto a los sabios, renglón derecho. Les indagó diligentemente: muéstrenme, compruébenme, convénzanme el tiempo que apareció esa estrella en el firmamento. Entonces, cuando lo convencieron por la revelación, los envió a Belén y les dijo: vayan, averigüen con diligencia acerca de ese niño que ha nacido en Belén. Cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Usted le pone el misterio. Entonces los reyes oyeron al rey, se fueron,
La estrella del oriente los guió, iba delante de ellos y se detuvo donde estaba el niño. Yo quiero con mi mensaje de hoy, de mañana y de siempre, solamente hacerlo de la estrella, guiarlos al niño, no más, no más, no más. Guiarlos al Salvador, al Mesías, no más. Se detuvo donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, los sabios, y se postraron adorándole, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Sí ven? ¿A quién adoraron los sabios? ¿A la mamá o al niño? Tan. Usted descubre el misterio. Oro, rey; incienso, sacerdote; mirra, cordero sacrificial; mirra para el dolor del sacrificio; incienso, olor grato de oración sacerdotal; y oro, metal noble de reyes. Allí, sin más teología, con el simbolismo sencillo de la interpretación, estaba el rey, el sacrificio y el sacerdote. Sacerdote que lleva a los hombres a Dios; sacrificio que muere para perdonarle los pecados a los hombres y acercarlos a Dios; y rey, el que viene muy pronto, porque su reino no tendrá fin. Verso 12. Pero siendo avisados, Dios maneja la historia. Se reveló en sueños a los sabios y les dijo a los sabios: no vuelvan por Herodes, cojan otro camino de regreso. Dios escribe derecho en los renglones de Herodes. Versículo 13. ¿Qué hace un cruel que no teme a Dios ni respeta a los hombres como Herodes? Mata niños, asesino, explotadores, mentirosos. Esos son los políticos, todos. Imperio romano y gobernantes romanos. Después de eso partieron ellos, y un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: llévate al niño, huye a Egipto y permanece allá en Egipto hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Dios maneja el hasta que yo te diga. Y ya va a llegar el hasta que yo te diga, porque Jesús viene pronto. Vete para Egipto hasta que yo te llame, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y ese es el día de los inocentes. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque averiguó cuándo estuvieron los reyes hace 2 años. Entonces el niño que vinieron a ver, que es el rey futuro, Jesús, el Mesías, me va a quitar mi reinado, entonces mandemos a matar de 2 años hacia abajo. Y así fue. Crueldad de este mundo. Pero Dios se mueve en medio de este mundo, porque nos mandó a ser como ovejas en medio de lobos, como serpientes en medio de las tinieblas, y sencillos como palomas. Defienda su hogar, ame a sus hijos, respete a su esposa. Una sociedad será fuerte si las familias son fuertes, o será tan débil una sociedad como las familias débiles que la compongan. Verso 15, estuvo allí hasta la muerte de Herodes, José, María y el niño, para que se cumpla lo que el profeta dijo: de Egipto te llamo. Y de Egipto lo llamó. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó tanto, como saben hacerlo los políticos, que no tienen sino paredones y fusiles. Ellos no tienen caridad por los pobres. Ellos llegan con las banderas de la pobreza y el progreso, pero llegan allá y la pobreza y el progreso es para ellos.
Salen de la pobreza y entran en el progreso. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años a ver que habían nacido en Belén, si de pronto caía entre ellos el famoso Mesías. Y se cumplió lo que dijo el profeta, porque siempre se está cumpliendo lo que los profetas han dicho. Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos. Miren ustedes, el 2:18, capítulo 2, verso 10, Jeremías 31:15, ahí está esa profecía. Todo fue profetizado, que matarían los niños, que Herodes lo buscaría para asesinarlo. Hermanos, amigos, vengan, terminando este año y empezando el próximo, por mucha ciencia que sepas, si no conoces para dónde va la historia, perdiste tu vida. Por mucha religión que tengas, si no tienes al que salva, no serás salvo. Tendrás religión. Ven a Jesús. Él sabe hacer su voluntad en medio de las circunstancias oscuras de esta historia actual. Y cómo continuar y cómo terminar. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, apareció el ángel que escribe derecho y le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Israel, porque ha muerto el que procuraba matar al niño, y todo el que se dedique a atacar la Biblia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia, él morirá, como Hitler, que quiso exterminar a un pueblo, 6 millones de hijos de Israel. Y hoy en día el pueblo está en su tierra, habla el mismo idioma, adora al gran Dios, sigue siendo la espoleta de la historia actual, y de Hitler no hay sino un montón de huesos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra los hijos de Dios. Tienes el más grande poder, la oración. Tienes el más grande llamado, la causa de Cristo. Y tienes el más grande de los maestros, el Espíritu de Dios, en tu alma. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, partiendo de tu familia, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, hasta los fines de la tierra. Fue avisado, murió Herodes. Tomó el niño, pero José y María oyeron que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su papá. Y dijo: bueno, este es el hijo del que me quería matar, y tuvo temor. Fue avisado en revelaciones, y entonces se fue para Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpla lo que el profeta había dicho desde antes, que el niño sería llamado Nazareno. Vivió en Nazaret. Y así, quien no conoce la Biblia vivió sin brújula. Quien no conoce la palabra y la revelación de Dios vivió sin hoja de ruta, como un marinero sin brújula, o como un piloto sin carta de navegación, sin torre de control. Que Dios nos dé la gracia de vivir como ovejas con un pastor, no como vacas con un arriero.
Que Dios nos dé la gracia de vivir sigilosamente, con discernimiento en medio de las tinieblas, con visión infrarroja, la luz del Espíritu Santo. Y que Dios nos dé la gracia de vivir orientados, fieles a la pareja, vuelo rápido, espiritualidad como las palomas. Voy a terminar deseándoles desde ya que la luz de la estrella de Belén te ilumine, que la luz peregrina de la estrella de Belén te traiga del lejano al cercano oriente donde está el pesebre, y que esa luz te ilumine en el alma para que entiendas que ese bebé partió la historia, te ama, muere por ti, para que lo invites al pesebre de tu alma. La Biblia de Adán, después de Dios haber creado a Adán, lo instaló en un huerto maravilloso, lleno de árboles frutales. Adán podía admirar la naturaleza creada, testimonio de la bondad de ese creador hacia él. Dios también, hablándole, le dio instrucciones claras y le dijo, como palabra de Dios, le dio la Biblia. ¿Qué hizo Adán con la Biblia? En el capítulo 3, Satanás, el lobo de las tinieblas, le mintió y contradijo abiertamente el mensaje de la palabra de Dios, y le dijo a Adán y Eva que no lo escucharan, que pusieran en duda la bondad de Dios y su palabra, que desobedecieran. Y allí fue la catástrofe. Como Dios lo había anunciado, desobedecieron Adán y Eva y murieron. Ahora, como Adán en otro tiempo, hoy el hombre de la actualidad tiene ante ellos la naturaleza, el testimonio universal del poder y la bondad del Creador a través de toda la exuberante naturaleza. También tiene la palabra, la Biblia y los predicadores. La Biblia ya está completa. Y la triste historia se vuelve a repetir como en Adán. Los hombres cegados por el lobo Satanás no creen en lo que la Biblia dice y ponen en duda la bondad de Dios, al igual que nuestros primeros padres, desobedecen, pecan y mueren. Pero en medio de este panorama desolador apareció una luz. Jesús en Belén, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios vino a la tierra, resistió al lobo Satanás, confió en Dios y obedeció hasta el final. Tuvo una muerte de cruz y dio su vida en la cruz por la humanidad. Y esos hombres culpables y desobedientes vieron el sacrificio del Cordero de Dios. Murió por todos nosotros, pero resucitó al tercer día. La muerte fue vencida, Satanás fue destruido y todos, sin excepción, los que creemos en Él, tenemos paz, perdón y vida eterna. Dios escribe derecho. Dios vino a buscarte. Y Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo, niño de Belén, Salvador del Gólgota, triunfador sobre la muerte, sentado en el trono. Regresas triunfante. Que tu luz despeje la oscuridad y las tinieblas de nuestro corazón y nuestra mente, y podamos entender que solamente tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Hay lobos, pero tú eres el pastor de las ovejas.
hay tinieblas, pero tenemos la luz de tu Espíritu Santo para discernir. Y seguiremos viviendo con la sencillez de la paloma. En el nombre de Jesús. Amén.